La profesora Ruth Garrido Orrego es ingeniera civil informática de la Universidad de Concepción y magíster en tecnología de la información de la Universidad de Chile. Inició su vida laboral en Sonda en el área de desarrollo de software para bancos. Luego de eso, derivó la docencia llegando a la Universidad de Talca, hace 20 años aproximadamente. Actualmente es directora de la carrera de Ingeniería Civil en Computación de esta universidad. También es madre orgullosa de una hija y un hijo que ambos se encuentran en la universidad. Bienvenida, profesora Ruth, y muchas gracias por acompañarnos. No olviden que si tienen alguna consulta o duda, la pueden escribir en el chat. Gracias a todos. Gracias, Constanza. Em, Buenas tardes. Partamos por eso. Les voy a compartir la pantalla para la presentación. Ok, creo que ahí ya la están viendo. Entonces, la presentación es Programando sin computadores. Y claro, uno podría decir, ¿qué pasó? Parece que, no sé, me cambiaron el panelista. ¿Cómo es que esta persona que está aquí llegó a ser yo que le estoy hablando? Entonces, veamos qué pasó, qué fue lo que ocurrió en el intertanto. Am, Vamos a partir con esta imagen. Más o menos en 1965, el mundo ya conocía los tocadiscos, conocía las radios, el telégrafo, televisores, teléfonos, calculadoras, fotocopiadoras, videocaseteras, ¿sí? Y esta personita que está aquí, esta soy yo, que en ese tiempo obviamente no tenía nada de esto en mi casa. Esto ocurría en el mundo, pero no en mi casa. Si avanzamos un poquitito más en el tiempo, ya en 1970, cuando yo ya contaba con 5 años, existía de nuevo en el mundo, ¿no es cierto?, discos flexibles, disquetes, videojuegos, microprocesadores, mainframe, y yo seguía con mi tocadisco y mi radio. Eventualmente, cuando íbamos de visita con los vecinos, había televisión y mi abuela tenía teléfono. En mi casa, nada. 5 años. Bueno, no les voy a alargar el cuento, ¿no es cierto? Pero cuando yo ya estaba saliendo de la enseñanza media, en el mundo existían los celulares, existían los PC, existía un CD. ¿Alguien sabe lo que es un CD? ¿Alguien sabe lo que es? Yo les traía, tal vez lo podamos ver, esto era un disco flexible, esto era lo que se usaba, pero yo lo vine a conocer cuando entré a la universidad. Y luego de eso pasamos a estos dispositivos. Estos almacenaban kilos de información, estos almacenaban megas, ¿sí? Hoy en día en una pendrive tenemos gigas, ¿ya? Entonces, hacia el 1983, como les decía, existían celulares, existían PC, existían CD, y yo, por supuesto, ya a esas alturas sí tenía teléfono, sí tenía televisor en mi casa, conocía las videocaseteras, eh, pero discos flexibles, disquete, nada, nada. Y bueno, estaba probablemente igual que ustedes pensando, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Di en ese tiempo la prueba de aptitud académica y yo sabía que me gustaban, bueno, las matemáticas. Así es que con mi súper conocimiento en el área de las ciencias, pensémoslo así, matraces y una calculadora que sumaba y restaba, dije, me gustan las matemáticas, quiero estudiar ingeniería. Y me fui a estudiar ingeniería, pero ¿cuál? No sé, no lo sabía. Entonces dije, ok, voy a estudiar plan común. Y así fue como me fui a la Universidad de Chile. Yo saliendo de Chillán, una ciudad pequeña, me fui a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile. Ya, llegué allá. ¿Y qué pasó? En la Universidad de Chile estudié, estudié y estudié. Y me iba más o menos y más o menos. Ya el mundo conocía el mouse, el Windows, salieron los primeros Mac, el Viper para comunicarse, estaba naciendo la Internet. Y yo traía de conocimiento mi calculadora, que sumaba y restaba. Pero, pero tomé mis primeros cursos. Y dentro de los primeros cursos que tomé un curso de programación.
y que sabía yo de programar nada. Yo tenía mi calculadora que sumaba y restaba. Pero ya, ok, tomé mi curso de programación y me dieron mi primera tarea, que tuve que resolver en unos computadores que yo no conocía, porque nosotros no teníamos en ese tiempo acceso a los computadores. Así es que, nada, mi primera tarea de la calculadora a computadores que no conocía fue un gato. Tenía que hacer un gato en mi computador. Y me encantó. Yo digo que ahí vi la luz, porque realmente me enamoré de la programación, ¿sí? Y bueno, y seguí estudiando, y seguí estudiando, y me seguía yendo más o menos, y finalmente no me fue bien. Aquí, la verdad, porque yo creo que es experiencia para todas, ¿ya? No me fue bien, pero donde se cierra una puerta, no falta quien abra una ventana. Así es que me fui a estudiar a la Universidad de Concepción, ¿sí? Y bueno, ahí de nuevo estudié y estudié y estudié, mientras en el mundo ya aparecían los PlayStation, los DVD y los pendrive, ¿sí? Yo ya ahora sí conocía los computadores, no los tenía en mi casa, tampoco tenía un PC en mi casa, porque en ese tiempo se estaban un poco desarrollando, pero no estaban al alcance de cada uno. Pero al menos ya conocía la tecnología. O sea, ya sabía, ya había usado, ¿no es cierto? Y bueno, afortunadamente esta vez sí todo anduvo bien y saqué mi título de ingeniera civil informática, ¿sí? Luego de eso ya a caballo con la tecnología, ya me manejaba con todo, me fui a trabajar efectivamente a Santiago. Sonda Bancos en ese tiempo era una de las empresas más importantes dentro de Chile que desarrollaba software. Y en mi caso yo me fui a trabajar al área de banco. Todo súper bien, pero en realidad el mundo a esas alturas ya contaba con el Wi-Fi, ya aparecían las primeras BlackBerry, los iPod, aparecía YouTube y Facebook en las redes sociales, de repente había Wii, iPhone, y ahora, claro, yo ya era una ingeniera, trabajaba y ya tenía todas estas cosas. Bueno, no todas, pero varias. Ya las conocía, ya me había cambiado la vida. Ah, siguió pasando el tiempo y bueno, por esas cosas de la vida me vine a trabajar a provincia y en particular llegué a la Universidad de Talca. Y claro, ya en el 2010 contábamos, ¿no es cierto?, con distintos otros aparatos tecnológicos, Kindle, Kinect, iPad, televisores, lo que ustedes ya manejan. A estas alturas ustedes ya están, digamos, con conciencia. Probablemente al año 2000 no, pero ya en el año 2010 ya sí tienen conciencia de lo que existe. Y como ustedes pueden ver, lo que existe hoy en día no ha existido toda la vida. O sea, definitivamente cuando nosotros partimos, cuando yo partí, nada de esto existía. Y como les decía, la vida tiene muchas vueltas y yo estando en la universidad volví a ir a estudiar a la Chile. Y en este caso sí me fue bien y saqué mi magíster en tecnologías de información. Y bueno, solo para terminar el cuento, a la fecha de hoy en el mundo existe Siri, Alexa, y lo tenemos prácticamente, todos lo conocemos, ¿no es cierto? Yo sigo trabajando aquí en la Universidad de Talca y esta foto me la tomo hoy día porque para que vean que sigo trabajando acá. Soy directora de la carrera de Ingeniería Civil en Computación, a pesar de que mi título es Ingeniero Civil Informático. Ojo con eso. Y como decía la presentadora, orgullosa de dos hermosos hijos que este año están ambos en la universidad. Así es que la vida tiene hartas vueltas. Partimos, ¿no es cierto?, en un proceso en el que de alguna manera, y es el momento en el que están ustedes decidiendo qué van a hacer y no se van a dar cuenta como así, en un clic, van a estar de vuelta viendo cómo sus hijos entran a la universidad. Es impresionante. Um, de esta parte, ¿qué quiero que les quede en la retina, más que mi historia de vida, ¿no es cierto? Porque esta imagen y esta palabra, resiliencia, resiliencia para, a pesar de que ustedes tengan problemas en la vida, tengan caídas, logren pararse y seguir avanzando, seguir luchando. Todos tenemos caídas y por eso yo traje mi historia acá. Porque lo importante es que a pesar de que uno tenga caídas, uno
tiene que seguir avanzando. Resiliencia. Y el otro concepto que quiero que les quede es abrirse a las oportunidades. ¿Sí? Ustedes en este minuto tienen el mundo por delante, la vida por delante. Entonces, tienen que aprovecharlo, tienen que aprovechar las oportunidades, no las dejen pasar. ¿Sí? Sean ustedes constructores, sean actores en su vida y tomen decisiones. ¿Sí? No se queden esperando que la vida pase a través de ustedes. Ustedes vivan la vida. Ok, pero, claro, nosotros teníamos una charla preparada y lo que dice acá es programando sin computadores. A eso vinieron ustedes. Y claro, uno podría preguntarse, ¿qué es programar? Ok, veamos. Programar, ¿no es cierto? Uno podría decir, claro, es hacer programas, pero ¿y qué es hacer programas? Hacer programas es dar instrucciones con algún objetivo específico. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la película Up? Cuando el chico le decía al perro, le decía, siéntate, y el perro se sentaba. Estira la pata, y el perro estiraba la pata. Habla, y el perro habló. ¡Wow! O sea, ese es un nivel de dar instrucciones y lograr un objetivo que no se esperaba, pero hacer un programa, programar es básicamente eso mismo. Por ejemplo, cuando ustedes siguen una receta de cocina, ¿ya? Están haciendo un programa, porque van haciendo instrucciones una tras otra en el orden en que se las dan para obtener un resultado, ¿sí? O cuando ustedes, por ejemplo, le indican a alguien cómo llegar al supermercado y le dicen, mira, camina 3 cuadras, dobla a la derecha, camina 1 cuadra y media cuadra por el frente, eso es una especie de programa, ¿sí? Incluso cuando ustedes siguen las instrucciones para armar un mueble, están siguiendo una especie de programa. ¿Por qué digo una especie de programa? Porque lo que estamos hablando aquí son instrucciones que yo le voy a dar a una persona. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros hablamos de estas instrucciones en computación, hablamos de algoritmos. Algoritmos son como estas recetas, como estas secuencias de paso que uno sigue para conseguir un objetivo. Okay. Y cuando este algoritmo nosotros lo traducimos en un lenguaje de programación, entonces tenemos un programa y este programa va a ser ejecutado por un computador. Entonces, en nuestra charla, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? No vamos a trabajar con computadores, por consiguiente, vamos a hacer algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? ¿O cómo pueden ustedes hacer un algoritmo? ¿Ya? Vamos a tomar un ejemplo y vamos a pensar en un algoritmo descifrado. Un algoritmo que cifre. ¿Qué es cifrar? Cifrar es escribir un mensaje de forma que nadie lo comprenda, salvo el destinatario del mensaje. Es como esconder la información. ¿Y eso cómo podría ser? Yo creo que todos ustedes cuando niños o niñas jugaron a esto y hablaban de esta manera y decían, opo, lapa. Opo, lapa. Ok, ya descubrieron. Un niño muy pequeño no va a entender qué es lo que está diciendo, pero a medida que va pasando el tiempo, ustedes van aprendiendo y dijeron, ah, sí, esto es fácil. ¿Y cómo uno podría explicarle a un niño más pequeño qué es lo que hay que hacer? Ya descubrieron que aquí decía hola, ¿no es cierto? Opo, lapa. Entonces, ¿cómo es que yo pasé de hola a opo, lapa? Yo puedo generar un algoritmo para hacer eso. ¿Y qué diría mi algoritmo? Mi algoritmo diría, ok, toma una sílaba, agregue pa, pe, pi, po o pu de forma que rime con la sílaba y si queda otra sílaba, vuelva al paso 1. Veamos. Tomo una sílaba o. ¿Qué me rima con o? Po. Entonces será o, po. ¿Queda otra sílaba? Sí. Vuelvo al paso 1. Tomo la sílaba, la. ¿Qué rima con la? Agregue pa, pe, pi, po, pu, de forma que rime, pa. Entonces, lo que me queda es opo, lapa. ¿Queda otra sílaba? Ya no tengo acá sílaba. Por consiguiente, ¿no es cierto? Termine. Veamos un segundo ejemplo, también descifrado. Aquí a lo mejor es un poquitito más complejo. Yo en algún momento
pensaba que ustedes me podrían haber comentado o haber tratado de descubrir qué era lo que decía acá. Entonces, si a alguien se le ocurre qué es lo que dice acá, me lo puede poner en el chat y es probable que yo lo alcance a ver. No lo sé. Entonces, ¿qué dirá acá? Pista. Es parecido a lo que decía antes. Ah, pero ¿qué decía antes? Antes decía, hola, bien, bien. Pero, ok, ¿cómo es el algoritmo en este caso? ¿No es cierto? Porque sabemos que dice hola. Entonces, ¿cómo es el algoritmo que me permite transformar ese hola en H4L1? Perfecto. La Daniela descubrió que los números se reemplazan por vocales. Y entonces podemos usar una tabla, en este caso, que nos apoye, en donde la A se transforma en 1, la E en 2, la I en 3, la O en 4 y la U en 5. Y con eso, entonces, nuestro algoritmo sería algo así como, tome una letra, H. Si es vocal, reemplace según la tabla. ¿H es vocal? No. Ah, entonces me queda la H. Si no es vocal, conserve. Me queda la H. Vaya por la segunda letra. Voy por la segunda letra, O. Entonces, sigo mi algoritmo. ¿Es vocal? Sí, la O es vocal. Reemplace según la tabla. 4. Perfecto. 4. ¿Queda otra letra? Si quedan letras, voy de nuevo a la parte 1. Tomo una letra, L. ¿Es vocal? No, no es vocal. Entonces la conservo, se mantiene. ¿Me queda otra letra? Sí, vuelvo arriba, ¿no es cierto? Tomo otra letra, A. ¿Es vocal? Sí, reemplácela según la tabla, por 1. Y queda 1. Entonces, claro, H4L1 sería el texto cifrado correspondiente a hola. Ok, hasta aquí estaban fáciles. Sigamos con el ejemplo de los cifrados, pero veamos qué tenemos acá. Si yo cifro un texto de ida para esconderlo, obviamente el destinatario tendrá que descifrarlo, o sea, este texto oscuro que no se entiende, tendrá que ponerlo como texto claro, ¿no es cierto?, para entender qué dice, ¿verdad? Y entonces tenemos el proceso inverso, cifrar y descifrar. Veamos, a ver si ahora me pueden descubrir qué dice acá. IPMB. ¿Qué será? A ver si alguien puede. Vamos a dar solo un minuto porque no tenemos mucho tiempo y no sé cómo voy. Voy más o menos bien. Es más difícil. No es tan fácil. Pero les puedo dar una pista. Aquí hay una pista. Es usa el abecedario. ¿Qué será? Hola. Ok, perfecto. Lo descubrieron. Pero claro, uno podría haber pensado que si antes estábamos trabajando con la palabra hola, ahora seguimos trabajando con la palabra hola. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo? ¿Cómo es que mi hola, uy, se me fue. ¿Cómo es que mi hola llega a ser el cifrado? ¿Ya? Y aquí a lo mejor ya no es tan fácil. Este es un cifrado muy antiguo, ¿eh? Se usaba en el tiempo de César en Egipto, ¿ya? Lo usaban justamente para cifrar los mensajes. Y en este caso, perfecto. Uy, la Daniela Rojas se maneja. Bacán. Veamos, veamos entonces. Efectivamente, ¿qué me dice este algoritmo? Me dice, toma una letra, igual que en el caso anterior, pero reemplácela por la que está un espacio a la derecha en el abecedario. Si yo tengo la H, lo voy a reemplazar por la I. Si queda una letra, vuelve al paso 1. Vuelvo al paso 1, tomo una letra, la O, y la O la reemplazo, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero la reemplazaría por la P. Y si queda una letra, la L, la reemplazo, y en el caso de la L, la voy a reemplazar por M, y luego la A la voy a reemplazar por B, y de esa forma entonces genero el cifrado. Ahora, cifrados del César yo puedo hacer con desplazamiento de 1, de 2, de 3. Yo tengo que convenir con quién va a recibir el mensaje, qué desplazamiento voy a hacer. Aún así es un cifrado bastante simple, pero es como lúdico, es como entretenido. Y como el proceso de vuelta. El proceso de vuelta yo supongo que ustedes ya podrían escribir el algoritmo perfectamente porque es muy parecido, ¿no es cierto?
si tenemos ola que se transforma en IPMB haciendo un desplazamiento hacia la derecha, entonces para descifrar el algoritmo será el mismo, salvo que voy a desplazar hacia la izquierda en el abecedario. Y entonces ya conocemos algoritmos, sabemos más o menos cómo armarlo, ¿ya? Veamos un ejemplo ahora un poco distinto. Salgámonos de los cifrados y voy a ver aquí si podemos trabajar en conjunto. Vamos a ver un algoritmo para determinar el dígito verificador del root, ¿sí? Ok. En este caso, el algoritmo se los voy a dar yo, ¿ya? Y en conjunto, o ustedes en su casa, van a hacer como si fueran el computador que sigue el algoritmo, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos cómo era el proceso y tratamos de definir el algoritmo, pero ahora vamos a hacer un proceso distinto. Nosotros vamos a hacer, entre comillas, como el robot o el computador que va a ejecutar el algoritmo de alguna manera. A ver si me puedo ayudar. ¿Qué es lo primero que me dice? Me dice, tome cada número del root sin el dígito verificador partiendo desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, a ver si yo puedo acompañarlos en hacer esto. Yo creo que no nos vamos a demorar demasiado. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Entonces, me voy a poner una pizarrita por acá. Y en mi caso, mi root, ustedes lo van a hacer con el de ustedes, es 8.809.000. Tal vez lo debo hacer un poco más separado, para que nos quede bien desde un principio. Voy de nuevo. 8.809.000, perfecto, 997-4. Pero dijimos que el 4 no lo vamos a usar, solo lo vamos a dejar expresado. Ese es mi root. Veamos qué me dice. Me dice que yo tengo que mirarlo desde la derecha hacia la izquierda. O sea, en ese sentido. Ok, ¿qué me dice el segundo paso? El segundo paso me dice, multiplique cada dígito por 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si aún quedan dígitos en el root, vuelve a empezar con 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como yo voy desde la derecha a la izquierda, el 7 lo voy a multiplicar por 2, el 9 por 3, el siguiente 9 por 4, el siguiente 9 por 5, el 6, perdón, el 0 por 6, el 8 por 7, y como aún me queda, ¿no es cierto?, un dígito, ese lo voy a volver entonces por 2. Si me quedara otro, multiplicaría por 3, porque eso es lo que me dice la instrucción. Ok, sigamos el algoritmo. Aquí estamos nosotros siendo computador, siguiendo este algoritmo. ¿Qué me dice a continuación? Me dice, pero había que multiplicarlos. Yo no los multipliqué, no soy una muy buena computina. Los voy a multiplicar y ya sé que no solo tengo que multiplicarlos, sino que tengo que sumar. Así es que voy a hacer multiplicaciones rápidas. 7 por 2, 14. 9 por 3, 27. 9 por 4, 9, 18, 36. 9 por 5, 45. 6 por 0, fácil, 0. 7 por 8, 56 me parece. Ustedes me corrigen si estoy equivocada. Y 2 por 8, 16. Si yo sumo todo eso, yo delante lo sumé, pero ya no me acuerdo qué me daba. Así es que lo voy a sumar rápidamente y eso me da. Dice 16 más 56 más 0, no suma, más 45 más 36 más 27 más 14. Me da 194. Perfecto. Tengo mi número. ¿Qué me dice a continuación? A continuación me dice, calcula el resto de la división entera entre el valor de la suma anterior y 11. ¿Qué es el resto de la división entera? El resto de la división entera en matemática ustedes lo tienen que haber visto, pero es lo que yo encuentro de dividir, ¿no es cierto? En este caso 194 por 11, ¿ya? Pero la parte entera solamente. Entonces, voy de nuevo, eso, dividido por 11, en mi caso, da 17. Pero, si yo saco 17 por 11, ¿no es cierto? Y eso se lo resto a 194,
me da 7. Esto es lo que yo ando buscando. El resto de la división entera, 7. Pero ese no es mi dígito. No, porque mi algoritmo aún no termina. Me falta un paso. En realidad me falta un paso largo. Dice, calcule 11 menos el resultado anterior. Entonces yo calculo 11 menos 7 y eso me da 4. Y este en mi caso sí es mi dígito verificador. Hay dos salvedades, ¿sí? Ustedes probablemente ya lo calcularon. Hay dos salvedades. Sí, cuando yo calculo el valor acá me da un 10, a mí me dio 4, pero si yo al calcular un valor me da 10, entonces mi dígito verificador es 0. Y si yo al calcular en el paso 5 me da un 11, entonces mi dígito verificador es K. ¿Ok? Entonces, trabajamos con algoritmos, trabajamos haciendo algoritmos, pero también ejecutando algoritmos. Vimos algoritmos de cifrado, vimos algoritmos para calcular el... ¿Qué es lo que quiero que quede desde acá? Primero, programar, ¿no es cierto? Nosotros estábamos programando sin computadores. Para yo programar, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Tengo que tener muy claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Eso lo tengo que tener súper claro, ¿sí? Luego que tengo eso, tengo que definir las instrucciones en forma precisa para hacer el cálculo, para hacer ese resultado, para llegar a ese resultado, ¿sí? Tienen que ser las instrucciones en forma precisa. ¿Y qué me queda después de eso? Hasta aquí yo he programado sin computador, he definido instrucciones sin computador. Y si yo quisiera programar en realidad con computador, lo único que me queda es traspasar esas instrucciones a un lenguaje de programación para que lo use un computador. Y eso es programar sin computadores. Ustedes pueden ir por la vida, ¿no es cierto?, haciendo estas recetas o estos programas. Como decía recién Wendy, yo puedo desde ahora hacer un programa que me guíe en mi proceso para entrar a la universidad a estudiar la carrera que quiero. Y si yo lo guío con instrucciones precisas y las voy ejecutando en su momento, con toda seguridad, voy a llegar a un objetivo, ¿no es cierto?, al objetivo que me he propuesto. Ok, para terminar, ya, aquí estamos hablando de computinas. Y computinas y computines, ¿no es cierto?, se necesitan hoy en día ya montones en el mundo. En particular, en la Universidad de Talca, ¿no es cierto?, nosotros tenemos muchas exalumnas, no tantas como quisiéramos. Sabemos que la computación es una muy buena carrera para mujeres, pero por alguna razón las mujeres como que le tienen un poquito de miedo. Entonces yo quería contarles dónde están las computinas de nuestra universidad, de nuestra carrera, y están trabajando en diversas empresas. Están trabajando, por ejemplo, en empresas de servicio, como trabajando.com, como Chile Compra, algunas son empresas de corte, digamos, estatal, ¿no es cierto? Y otras son privadas. Hay gente haciendo data science en Equifax o en Accenture, ¿no es cierto? Estas son empresas chilenas en general, ¿ya? Hay gente trabajando aquí mismo en Curicó, en Holmer, que tiene en temas de telecomunicaciones, lo mismo que en Entel, ¿no es cierto? Comunicaciones. Fíjense, hay como distintos tipos de trabajos en donde una computina se puede desempeñar, o un computín, ¿no es cierto? Hay gente trabajando en ASMAR. En ASMAR, ¿se imaginan armando barcos? Claro, el computino va a estar armando barcos, pero va a estar apoyando en la tarea de armar barcos, ¿no es cierto? Hay gente trabajando en observatorio. En ALMA tenemos una exalumna trabajando, ¿ya? Entonces, hay mucha oferta laboral en donde una mujer o un hombre en computación se puede desempeñar hoy en día. Pero en particular, como esto está dirigido, orientado a las chicas, yo me quiero quedar con algo que dijo una de nuestras exalumnas en una entrevista que le hicieron no hace tanto, Carolina, que está haciendo data science en Equifax, y dice: decir que las mujeres podemos quedó en el pasado, porque las mujeres siempre hemos podido. Con eso quiero terminar mi presentación. No sé si hay preguntas. Esta imagen de fondo, ¿no es cierto?, es de aquí de la facultad. La voy a dejar de compartir si es que me encuentro acá.
Ahí estoy. Gracias. Profesora, muchas gracias por su presentación. Con un gran aplauso, estuvo muy entretenida y muy interesante. Si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario, puede dejarlo en el chat. Está bien. Yo creo que interactuaron durante la presentación, así es que, y además estamos con poquito tiempo, no sé, ahí, si no, tenía el correo, pero parece que la última transparencia me la borré, es rgarrido, rgarrido@utalca.cl. A lo mejor lo pueden dejar en el chat por si alguien quiere alguna información más adelante.